¿Alguna vez has sentido que lo que estás enfrentando es simplemente demasiado grande? Que no importa cuánto ores, cuánto clames, cuánto intentes mantenerte firme en la fe, las puertas siguen cerradas, las respuestas no llegan y el silencio de Dios pesa como una montaña sobre tu alma. ¿Y si te dijera que no es que Dios no esté escuchando, sino que estás a punto de orar una oración que cambiará todo? ¿Y si te dijera que hay una oración escondida en la palabra de Dios, pronunciada por los labios del propio Espíritu, que fue diseñada para abrir lo que está cerrado, levantar lo que está caído, romper lo que te encadena y hacer que lo imposible se vuelva inevitable para ti? Una oración que no es humana, que no nace del deseo o la angustia del alma, sino que emana del corazón mismo de Dios para hablarle a tu situación con autoridad eterna. Sí, lo sé, hay cosas en tu vida que parecen imposibles, relaciones rotas que crees que nunca sanarán, sueños enterrados tan profundamente que ni siquiera sabes si son reales o meras ilusiones de tu juventud. Enfermedades que desafían cada diagnóstico, problemas económicos que ya superaron tus fuerzas, batallas mentales que te están desgastando día tras día. Y sin embargo aquí estás, no por casualidad, no por error. Estás escuchando estas palabras porque hay una respuesta que ha estado viniendo desde el trono de Dios y hoy te está alcanzando. Hoy quiero hablarte de una oración que no depende de tu capacidad de expresarte, ni de tu elocuencia, ni siquiera de tu fuerza de fe. Es la oración que nace cuando tu espíritu se une al Espíritu de Dios. Es la oración que invoca su poder creativo, el mismo que transformó el caos en cosmos, que trajo luz en medio de las tinieblas, que dio vida al polvo y lo convirtió en hombre. En Romanos 8:26, Pablo nos revela algo que muchos creyentes ignoran, pero que contiene uno de los secretos más profundos de la oración efectiva. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Que hay momentos en tu vida en que no necesitas las palabras correctas, necesitas el espíritu correcto, no necesitas una fórmula, necesitas rendición, porque cuando tú oras desde tu humanidad, el cielo escucha, pero cuando el Espíritu ora a través de ti, el cielo responde. Y esta es la oración que Dios no quiere enseñarte hoy. Pero antes de correr hacia ella, detente un momento y examina tu corazón. ¿Estás dispuesto a dejar de orar como sabes y empezar a orar como Dios ora? Porque el Espíritu no repite tus miedos. Él declara la voluntad del Padre. El Espíritu no clama desde la desesperación. Él gime desde la esperanza eterna. Y eso es lo que cambia todo. Es como cuando un niño herido intenta decirle a su padre lo que siente, pero las palabras no salen. Entonces el padre lo toma en brazos, lo abraza, lo escucha llorar y entiende lo que el niño no puede expresar. Así es como el Espíritu intercede por ti, no con palabras humanas, sino con una comunión celestial que interpreta tu alma ante Dios con precisión divina. Ahora bien, quizás digas, he orado antes y nada pasó. Pero hoy no estás aquí para repetir lo de antes. Estás aquí para aprender a orar con Dios. No solo a Dios. Estás aquí para recibir una impartición que active lo sobrenatural. Porque Dios no quiere enseñarte una oración para que repitas mecánicamente. Él quiere revelarte una conexión que active milagros. Hay un momento en el ministerio de Jesús que captura esto con claridad divina. Está en Juan 11. Lázaro, su amigo, está muerto. 4 días en la tumba, la gente llora. Marta dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El ambiente está cargado de desesperanza, como tal vez el tuyo hoy. Pero Jesús no ora como los demás. No clama por un milagro. Él declara la vida. Dice, Padre,
Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Juan 11, 41, 42. ¿Ves lo que está ocurriendo aquí? Jesús ora desde la certeza, no desde la duda, desde la unidad con el Padre, no desde la distancia. Y esa es la clase de oración que tú puedes aprender hoy. Una oración que no busca convencer a Dios, sino alinearse con Él. Una oración que no se lanza al aire esperando un milagro, sino que se planta en la tierra declarando: yo sé en quién he creído. Cuando Jesús dice esas palabras, algo se activa. El cielo responde. Lázaro sale. Lo que estaba muerto revive. Y eso no fue magia. Fue intercesión perfecta. Fue alineación espiritual. Fue autoridad liberada por medio de una oración hecha en el Espíritu. Y aquí es donde esto se vuelve personal, porque tú has estado en esa tumba también. Hay partes de ti que ya diste por muertas. Hay promesas que enterraste porque pensaste que ya era tarde. Hay cosas que incluso tus lágrimas dejaron de regar, porque ya no esperas fruto. Pero hoy el Señor te dice: no está muerto, solo está dormido. Y lo que despertará esa promesa no será el esfuerzo de tus palabras, será la sintonía de tu corazón con el mío. Entonces, ¿cómo orar así? ¿Cómo salir del ciclo de peticiones humanas y entrar en el fluir del Espíritu? Eso es lo que Dios quiere revelarte ahora, porque hay una diferencia eterna entre repetir oraciones y orar en el Espíritu, entre pedir por fe y declarar por revelación, entre clamar por lo posible y liberar lo imposible. En Efesios 6:18, Pablo dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Notas el detalle? No dice solo orar, sino orar en el Espíritu. No es una técnica, es una dimensión, y solo se entra por medio de una vida rendida, de un corazón conectado, de una lengua que ya no habla desde el alma, sino desde el fuego del cielo. Hay personas que oran con pasión, pero sin dirección. Hay personas que oran con fe, pero sin alineación. Pero cuando tú oras en el Espíritu, la atmósfera cambia, porque ya no hablas tú, habla Dios en ti. Y aquí está la parte más impactante. Esa oración no solo puede cambiar tus circunstancias, puede cambiar tu identidad. Porque lo que te ata no es solo lo que vives, sino lo que crees que eres. Pero cuando el Espíritu ora en ti, Él no solo cambia tu entorno, Él transforma tu interior. Es como cuando Jesús le dice a Pedro: Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Lucas 22, 31, 32. Esa oración no evitó la prueba, pero preservó su propósito, porque la oración en el Espíritu no siempre cambia la tormenta, pero siempre cambia al que la atraviesa. ¿Te das cuenta ahora? No es solo una oración, es una transferencia, es Dios compartiéndote su voz, su intención, su fuego. Y cuando tú oras desde ahí, lo imposible no tiene otra opción que inclinarse. Hoy quiero invitarte a rendirte, no a intentar más fuerte, sino a creer más profundo. Porque mientras tú te esfuerzas, Dios espera. Mientras tú repites, Dios quiere revelarte. Mientras tú clamas, Dios quiere que te conectes. No estás solo, no estás derrotado, no estás esperando un milagro. Estás a punto de convertirte en uno. Esta es la oración que transforma al débil en guerrero, al quebrado en restaurador, al rechazado en escogido. No es una oración que sube, es una oración que baja del cielo a ti. Y tú estás a punto de pronunciarla. Prepárate, porque lo imposible está a punto de ceder. Muchos oran, pero pocos entienden lo que ocurre en el mundo espiritual cuando una oración es liberada con el poder de Dios. Es aquí donde comienza la diferencia entre hablar palabras al viento y liberar decretos que estremecen los cielos.
porque cuando tú oras en el Espíritu, no estás simplemente pidiendo, estás activando una voluntad eterna que ya ha sido decidida en el cielo para manifestarse en la tierra. Jesús no enseñó a orar repitiendo frases vacías. En Mateo 6:7, ReV 1960, dijo claramente, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El término griego aquí para vanas repeticiones es batalogeo, que implica repetir sin comprensión, decir muchas palabras sin sentido. Y eso es precisamente lo que ha desgastado la vida espiritual de muchos creyentes. Han aprendido a hablar a Dios, pero no a orar con Dios. Dios no responde a fórmulas, sino a comunión. Él no está esperando que memorices un guión celestial, sino que te conviertas en un canal disponible para que su Espíritu hable a través de ti. Es como si Dios estuviera diciendo, no necesito que sepas orar perfecto, necesito que estés dispuesto a ceder el control. Y eso es lo más difícil para el ser humano, soltar el control. Porque preferimos oraciones que entendemos, que podemos estructurar, que podemos predecir. Pero la oración que hace lo imposible no nace en el entendimiento, nace en la rendición. Hay una palabra clave en este misterio, y es la palabra griega, proseuchomai, usada más de 80 veces en el Nuevo Testamento para referirse a la oración. No es solo pedir, es postrarse interiormente, es orar desde una posición de entrega, no de exigencia. Es buscar alineación con Dios, no manipulación de Dios. La oración que cambia las circunstancias es la que primero cambia tu posición espiritual. Y cuando hablo de posición espiritual, no me refiero a un cargo o título. Me refiero a un corazón postrado, un espíritu rendido, una lengua dispuesta a hablar lo que el cielo quiere liberar. Porque hay oraciones que Dios no responde, porque no las reconoce como su voz. ¿Has pensado alguna vez que no se trata solo de si estás orando, sino de si tu oración refleja lo que Dios ya ha decretado? Porque muchos oran desde la ansiedad, desde el temor, desde el deseo humano, pero el cielo solo respalda lo que ha nacido en su consejo eterno, lo que el Espíritu gime, lo que el Padre ha querido, lo que Cristo ha pagado. Esa es la oración que mueve lo imposible. En 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí está la clave, conforme a su voluntad. La palabra voluntad, aquí en griego, es telema, que implica deseo divino, propósito querido por Dios. No todo lo que deseas es voluntad de Dios, pero todo lo que el Espíritu inspira en ti a orar, eso sí lo es. Por eso cuando el Espíritu te toma en oración, a veces no entiendes lo que estás diciendo, a veces lloras sin saber por qué, a veces sientes que algo se rompe dentro de ti, aunque no puedas explicarlo con lógica, porque no es una oración construida desde la mente, es una descarga espiritual nacida desde lo profundo del Espíritu. Y aquí muchos se detienen, porque les incomoda orar sin comprender. Les frustra orar sin ver resultados inmediatos. Pero déjame decirte algo. La oración en el Espíritu es como sembrar en el mundo invisible. Tú oras, pero no ves aún. Sin embargo, en el cielo ya se movieron estructuras, ya se activaron ángeles, ya se decretaron cambios. Y tarde o temprano, lo que fue orado en el Espíritu se manifestará en la tierra. Es como cuando Daniel oró. En Daniel 10, 12, 13, el ángel le dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. 21 días de silencio. Pero en el primer instante, la respuesta ya había sido enviada.
¿Qué hubiera pasado si Daniel hubiera dejado de orar al día 5 o al día 10 o al 20? Muchos hacen eso, renuncian justo antes de que lo imposible empiece a moverse. Se cansan justo antes del rompimiento, se enfrían justo antes de que la presencia descienda. Pero tú no serás uno de esos. Porque Dios hoy está despertando en ti un espíritu de perseverancia que orará no hasta que se canse, sino hasta que se cumpla. La oración en el Espíritu no es una opción, es un mandato. En Judas 1:20 se nos exhorta: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es allí donde se construye tu vida, donde tu fe no solo se alimenta, sino que se fortifica. Orar en el Espíritu no te hace emocional, te hace invencible. Imagina esto: estás en medio de una batalla espiritual. Tus fuerzas son limitadas, tus recursos escasos, tu entendimiento nublado, pero de repente el Espíritu te toma y comienzas a declarar palabras que tú mismo no esperabas. Y te das cuenta, no soy yo quien ora, es Cristo en mí, orando al Padre por mí. Esa es la clase de oración que abre cárceles, como en Hechos 16, cuando Pablo y Silas cantaban en la prisión y las puertas se abrieron. No fue el canto, fue la dimensión espiritual desde la cual adoraron. Ellos no estaban rogando salir, estaban liberando el cielo desde dentro del infierno, y eso puedes hacer tú. Tal vez hoy tu cárcel no tiene barrotes de hierro, pero sí pensamientos de derrota, circunstancias que te rodean, voces que te hunden. Pero cuando oras en el Espíritu, los barrotes invisibles se quiebran. Hay personas que oran desde la tierra y esperan que el cielo baje, pero la oración que hace lo imposible es aquella donde el cielo ora desde dentro de ti, donde ya no pides, decretas, donde ya no ruegas, alineas, donde ya no dudas, caminas, porque la fe no es solo creer que Dios puede, es estar tan unido a Él que hablas lo que Él ya está diciendo. Y hoy Dios quiere entrenarte en esta dimensión, no para que ores más fuerte, sino más profundo, no para que seas más religioso, sino más rendido, porque la oración que rompe los imposibles no nace de tus labios, nace de tu espíritu en comunión con su espíritu, y esa comunión no es mística ni inalcanzable. Está al alcance de un corazón humilde, de una boca dispuesta, de un creyente que ha decidido dejar de repetir oraciones y empezar a liberar el poder del cielo. Entonces, haz una pausa, cierra tus ojos, respira y dile a Dios en silencio: ora en mí, declara en mí, rompe en mí lo que aún está estancado, porque si el Espíritu ora en ti, lo imposible no podrá resistirse. Hay una escena en la Biblia que revela con intensidad lo que ocurre cuando una persona se conecta con el cielo a través de la oración genuina. Es la historia de Elías en Primera Reyes 18. Un hombre solo frente a una nación contaminada por la idolatría y la incredulidad, y aún así, cuando oró, descendió fuego. Pero no fue cualquier oración. Elías no improvisó. No se dejó llevar por la emoción del momento. Restauró primero el altar, levantó 12 piedras, según el número de las tribus de Israel, preparó el sacrificio y recién entonces clamó. Fue una oración que nació de la obediencia, no de la urgencia. Y por eso el cielo respondió con fuego. ¿Y sabes qué es lo más revelador? Que su oración fue breve, unas pocas frases, pero cargadas de certeza, porque la oración que hace lo imposible no se mide por su extensión, sino por su conexión. Muchos piensan que necesitan horas de oración para ver milagros, y sí, hay momentos de guerra espiritual prolongada, pero hay también oraciones tan alineadas con el Espíritu,
tan cargadas de fe, tan exactas en su propósito, que aunque duran segundos, abren portales eternos. Jesús mismo oraba así. En Juan 11, antes de resucitar a Lázaro, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. No estaba pidiendo, estaba afirmando. Esa es la posición de quien sabe que el cielo ya está atento. No ora desde la necesidad, ora desde la certeza. Y aquí hay una verdad que quizás te sacuda. Tú puedes tener esa misma autoridad, no porque seas perfecto, no porque tengas todo resuelto, sino porque si Cristo vive en ti, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, también habita en ti. Romanos 8:11. Y cuando oras con Él, no hay infierno que se sostenga. Pero esa autoridad no se compra, no se hereda, no se finge, se forja en lo secreto, en lo íntimo, en las horas donde nadie te ve, pero Dios te escucha. Ahí donde lloras en silencio, donde no sabes cómo orar, donde solo puedes decir: Padre, haz tu voluntad en mí. Esos momentos, aparentemente débiles, están cargados de gloria futura. Jesús mismo nos dio ese modelo en Getsemaní, cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No fue una oración de resignación, fue una oración de transferencia de carga. Jesús estaba diciendo: yo me rindo para que el propósito prevalezca. Y por esa oración, la cruz no fue el fin, sino el principio de la redención. Así que no subestimes una oración quebrantada. No desprecies tus lágrimas cuando oras. No minimices tu clamor cuando no tienes palabras, porque a veces el gemido que sueltas en tu habitación tiene más peso en el mundo espiritual que 1000 sermones elocuentes. En Romanos 8:26, Pablo dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, hay una oración que no se expresa con el lenguaje humano, pero que el cielo entiende, que los ángeles ejecutan, que los demonios temen. Ahora escúchame bien. Lo que hace que una oración haga lo imposible no es el volumen con que la grites, es el pacto desde el cual la pronuncias. ¿Desde qué pacto estás orando tú? ¿Desde el temor o desde la fe? ¿Desde el pasado que te acusa o desde la promesa que te llama? Porque no puedes orar como heredero si te sigues viendo como esclavo. No puedes declarar como hijo si te sigues sintiendo indigno. Y no puedes ordenar montañas si aún dudas de tu autoridad en Cristo. En Marcos 11:23, Jesús dijo: cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, lo que diga le será hecho. El poder no está solo en lo que dices, sino en lo que crees mientras lo dices. Por eso, tu oración no empieza en tu boca, empieza en tu espíritu. Antes de hablar, necesitas alinearte. Antes de declarar, necesitas creer. Antes de reprender, necesitas estar bajo autoridad, porque la oración sin fe es solo un ruido, pero la oración con convicción es un martillo que rompe lo imposible. Hay una escena en Hechos 4 donde los discípulos oran después de ser amenazados, y en lugar de pedir protección, piden poder. Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y cuando oraron así, dice la Escritura que el lugar donde estaban tembló. No porque gritaron, sino porque estaban alineados con el cielo. Ese temblor fue el sello de aprobación del cielo sobre una oración que no buscaba comodidad, sino cumplimiento del propósito. Y aquí está la pregunta para ti. ¿Estás orando para que todo se calme? ¿O estás orando para que el reino se establezca? Porque cuando oras solo para que tus problemas desaparezcan, tal vez Dios no se mueva. Pero cuando oras para que su voluntad se haga, aunque eso implique fuego, proceso o confrontación, entonces el cielo actúa con urgencia. Dios no responde a la comodidad,
responde al propósito, y hoy Él quiere llevarte a ese tipo de oración. Una oración que no busca solo soluciones, sino transformaciones, que no busca solo escapar, sino conquistar, que no busca solo paz temporal, sino propósito eterno. ¿Sabes por qué muchos oran y no ven milagros? Porque oran desde la superficie, pero lo imposible no cede ante palabras livianas, solo se rinde ante la autoridad del cielo operando en la tierra a través de ti. Y para eso necesitas entrar a tu cuarto, cerrar la puerta y no salir hasta que no seas tú el que habla, sino Cristo en ti. No te conformes con orar 5 minutos al día. No te acostumbres a oraciones sin fuego. No digas amén hasta que el cielo no te haya respondido con dirección. Porque cuando oras como Dios quiere, no hay circunstancia que pueda resistir la voz del Espíritu fluyendo por tu boca. Entonces, toma esta verdad con seriedad. La próxima vez que abras tus labios para orar, hazlo con la plena conciencia de que estás liberando una espada espiritual. Y esa espada no falla su objetivo. Imagina por un momento que cada palabra que pronuncias en oración es una semilla plantada en el terreno espiritual. Algunas personas oran una vez y esperan que el fruto caiga al instante, como si Dios fuera un botón mágico que activa milagros. Pero el reino no funciona con impulsos de inmediatez, funciona con principios eternos. Y uno de ellos es este: lo que oras, si lo haces con fe y obediencia, se manifestará, aunque tardes en verlo. Zacarías 4:10. Dice, porque ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? ¿Sabes por qué esa pregunta es tan importante en tu vida de oración? Porque muchas veces tú oras y todo parece igual. Oras y tu situación no cambia. Oras y los cielos parecen cerrados. Pero ese día de pequeñeces, ese momento donde nada se mueve visiblemente, es exactamente cuando Dios empieza a hacerlo imposible de forma invisible. Dios no trabaja al ritmo de tu ansiedad, Él trabaja desde la eternidad. Y cuando tú oras, entras en ese tiempo perfecto donde todo está bajo su dominio. Entonces, cuando tú te alineas con Él y oras desde tu espíritu, lo que parece insignificante se convierte en una detonación espiritual. Porque no estás hablando al vacío, estás invocando al Dios que creó el universo con su voz. Cuando tú oras una oración con revelación, con entrega, con fe, los cielos se inclinan, no por el poder de tu voz, sino por la sangre de Cristo que te da acceso. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente. No como alguien que implora, sino como alguien que sabe que tiene derecho legal a ser oído por el Rey. Ese trono al que accedes no es un lugar simbólico, es real. El término griego para trono aquí es tronos, que implica autoridad establecida, gobierno soberano. Cada vez que oras, te estás acercando no a un ser lejano, sino al centro del poder del universo. ¿Cómo no va a pasar algo cuando tú hablas delante de ese trono? Y si aún dudas de que Dios oye tu oración, recuerda esto. En Apocalipsis 5:8 se nos muestra que las oraciones de los santos están en copas de oro delante del trono. No se pierden, no se olvidan, no se desechan, se guardan. Cada clamor tuyo está siendo almacenado en la eternidad para el momento exacto en que deba ser derramado como respuesta. ¿Puedes ver la escena? Tu oración en la tierra siendo presentada por los ángeles como incienso delante de Dios. No importa si oraste temblando, llorando, con miedo. Si lo hiciste con fe, fue recibido en el cielo como una ofrenda fragante. Esa es la diferencia de orar desde el Espíritu. Ya no estás simplemente pidiendo, estás participando en el gobierno celestial.
Y aquí llegamos a una de las claves más olvidadas de la oración, la intercesión profética. No es solo interceder por otros, es orar desde la revelación, declarando no lo que ves, sino lo que Dios ha dicho. Es como Ezequiel en el valle de los huesos secos. Dios le preguntó, ¿vivirán estos huesos? Y él respondió sabiamente, Señor Jehová, tú lo sabes. Luego Dios le dijo, profetiza. ¿Y qué hizo Ezequiel? Habló a lo imposible, declaró vida sobre lo muerto. No porque sus palabras fueran mágicas, sino porque estaban sincronizadas con el mandato divino. Cuando tú oras así, estás entrando en un nivel donde ya no repites necesidades, sino que liberas decretos proféticos. Hay personas que oran desde el trauma, desde la herida, desde la queja, pero cuando oras en espíritu y en verdad, como Jesús dijo en Juan 4:24, estás orando desde tu nueva identidad en Cristo, no desde tu pasado. Y esa clase de oración no solo transforma tu entorno, te transforma a ti, porque tú no puedes orar correctamente y seguir siendo la misma persona. La oración es una cirugía espiritual. Cada vez que oras, el Espíritu corta, sana, ordena, renueva. Por eso muchas veces después de orar sientes agotamiento. No es solo emoción, es transformación interna. Dios te está moldeando para que puedas cargar con la respuesta. Sí, porque hay oraciones que Dios no responde de inmediato. No porque no quiera, sino porque aún no estás listo para cargar con la respuesta. A veces oras por una puerta abierta, y Dios primero necesita cerrar otras en tu carácter. A veces clamas por bendición y Él empieza a trabajar en tu fidelidad, porque Él no es un genio mágico. Es un Padre perfecto que no dará pan antes de que aprendas a comer sin atragantarte. Entonces, cuando sientas que Dios no responde, pregúntate, ¿estoy orando con el carácter que sostendrá lo que estoy pidiendo? David fue ungido rey, pero no subió al trono hasta años después. ¿Por qué? Porque la unción es instantánea, pero el proceso es necesario. Y durante ese tiempo, él oró salmos que hoy nos enseñan cómo orar desde la angustia, sin perder la fe. Uno de esos salmos, el Salmo 34:6, dice, Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. ¿Sabes cuál es la palabra hebrea para clamó? Que implica un grito con urgencia, una invocación que se eleva esperando respuesta. No fue un rezo, fue un grito con fe, y fue oído. Entonces, no subestimes ese momento en que, con el rostro al suelo, tú apenas puedes susurrar, ayúdame, Señor. Porque ese susurro puede sacudir los cielos si viene de un espíritu quebrantado y una fe perseverante. El Salmo 51:17 lo deja claro. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso significa que hay una oración que el cielo nunca ignora, la del corazón rendido. No importa tu pasado, no importa tu fracaso. Si oras desde la rendición, lo imposible comenzará a inclinarse a tu favor. Y esa es la oración que Dios está despertando en ti ahora. No la oración perfecta, sino la verdadera. No la oración bien estructurada, sino la que nace de un espíritu dispuesto. Esa es la oración que abre cielos, que cambia diagnósticos, que transforma destinos. Entonces, no te detengas, no calles tu voz, no minimices el poder de orar con el corazón encendido por Dios. Porque cuando tú oras así, no solo haces que lo imposible se rinda, haces que el cielo te conozca por nombre. Tú no fuiste diseñado para orar como un mendigo, sino como un hijo. Y eso cambia todo, porque cuando entiendes tu posición en Cristo, la oración deja de ser un intento por convencer a Dios y se convierte en una colaboración con su voluntad. Jesús lo dijo con claridad en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta no es una promesa genérica,
es una garantía condicional, permanecer en Él, dejar que su palabra viva dentro de ti. Entonces lo que pidas no será solo un deseo tuyo, será un eco del corazón de Dios. Ahí es donde la oración deja de ser reactiva y se vuelve profética. Ya no oras solo porque algo malo pasó, oras porque el cielo quiere hacer algo en la tierra y te escogió a ti como instrumento. Escucha esto, tú puedes ser la respuesta de Dios a la oración de otra persona. ¿Cómo? Cuando oras desde tu identidad, cuando intercedes sin egoísmo, cuando clamas con un corazón alineado, el cielo empieza a moverse no solo para ti, sino a través de ti. En Hechos 10, un centurión romano llamado Cornelio oraba constantemente. Dice el texto que sus oraciones subían como memorial delante de Dios. Y un día, la respuesta no fue un ángel trayendo milagros. La respuesta fue Pedro, un apóstol lleno del Espíritu, obedeciendo una visión para ir a la casa de Cornelio. Una oración vertical desató una conexión horizontal. Eso es lo que sucede cuando oras correctamente. El cielo usa a personas para responder a personas. Dios no bajará en persona. Él usará vasos. Y tú puedes ser uno de ellos, si estás dispuesto a orar sin reservas. Pero hay un secreto aún más profundo en esto. No puedes orar con autoridad si vives con puertas abiertas al enemigo. La oración eficaz no solo requiere fe, requiere integridad. Santiago 5:16 lo dice sin rodeos. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabes cuál es la palabra griega para eficaz? Energeo, activa, operativa, poderosa. Y esa eficacia está vinculada a la justicia, es decir, a una vida recta, limpia, rendida a Dios. No perfecta, pero sí auténtica. No puedes pasar horas orando y luego vivir tu día como si Dios no existiera. No puedes declarar promesas si tu corazón está lleno de rencor, envidia, inmoralidad o doble vida. El poder de tu oración está directamente conectado a la santidad de tu caminar. Y no hablo de legalismo, hablo de rendición, porque cuando tu vida está rendida, tu oración se vuelve una extensión del reino, y entonces lo imposible tiene que obedecer. Volvamos a Jesús. Cuando oró por Lázaro, antes de ordenar, Lázaro, sal fuera, él dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. ¿Notas eso? Jesús no pidió, agradeció, no clamó, declaró, porque ya había orado, ya había recibido, ya estaba seguro. La oración previa había preparado el terreno para el milagro público. Y eso es lo que muchos no ven. La mayoría de los milagros no nacen en el escenario, nacen en el secreto. No son fruto del grito, sino del altar íntimo. ¿Quieres ver lo imposible suceder en tu vida? Haz del secreto tu habitación permanente. Levántate en la madrugada, no por necesidad, sino por hambre. Ora cuando no tienes fuerzas, cuando no ves nada, cuando todo en ti quiere rendirse. Porque esas oraciones son las que construyen realidades eternas. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, una mujer que clamaba a un juez injusto día tras día, y aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a hombre, terminó dándole justicia por su insistencia. Y Jesús remata diciendo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Lo ves? Dios no es injusto, es Padre. Y si esa viuda logró respuesta por insistencia, ¿cuánto más tú, que tienes el Espíritu Santo, que fuiste redimido por sangre, que fuiste adoptado como hijo? El único requisito es no rendirse, porque el enemigo lo sabe. Si tú perseveras en la oración, si no retrocedes, si te mantienes de rodillas aunque todo tiemble, lo imposible tendrá que ceder. Es como cuando una semilla parece muerta en la tierra. Pasa días, semanas, incluso meses sin dar señales. Pero adentro
El proceso está en marcha, hasta que un día brota. Así es la oración persistente. Tú oras y parece que nada ocurre, pero en lo invisible, Dios está obrando. Él está organizando piezas, moviendo personas, cerrando puertas, preparando corazones, ordenando tiempos, hasta que llega el momento en que lo imposible deja de serlo. Y cuando llegue ese día, te darás cuenta de algo profundo. Más importante que la respuesta fue el proceso que te formó, porque tú no eres el mismo después de haber orado tanto. Eres más fuerte, más sabio, más lleno del Espíritu, más parecido a Cristo. Entonces hoy quiero decirte esto: no dejes de orar, aunque duela, aunque no veas frutos, aunque sientas que no puedes más, porque cada vez que oras, Dios se mueve. Cada vez que clamas, el cielo escucha. Y cada vez que perseveras, tu fe se transforma en un arma de guerra. Y cuando lo imposible ceda, no solo dirás, Dios me respondió. Dirás, Dios me cambió, me formó, me levantó, me hizo un guerrero de oración. Y si te dijera que la oración que cambia lo imposible no es solo un acto espiritual, sino una forma de vida. No es algo que haces, es algo en lo que te conviertes. Tú estás siendo moldeado por Dios para vivir como un altar ambulante, para que cada paso, cada palabra, cada decisión sea una oración encarnada, porque hay momentos en que no vas a tener fuerzas para arrodillarte, pero tu obediencia hablará más fuerte que 1000 palabras. Hay días en que no sabrás qué decir, pero tu fe silenciosa tocará el corazón del Padre. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:6, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». No se trata solo de orar fuerte, se trata de orar limpio, no se trata de orar mucho, se trata de orar real, porque si lo haces en secreto, Dios lo hará evidente en lo visible. Y ahora escúchame con el corazón abierto, no tienes que ser un experto en oración para ver milagros, solo tienes que ser sincero, persistente y obediente. Dios no busca oradores perfectos, busca corazones rendidos. No busca labios elocuentes, busca espíritus quebrantados. ¿Recuerdas al ladrón en la cruz? Una oración corta, desesperada, imperfecta. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esa oración cambió su eternidad. Eso significa que no importa cuán lejos hayas estado, no importa cuán débil te sientas, no importa cuántas veces hayas fallado. Si hoy oras desde el fondo de tu alma, Dios se inclina desde su trono y responde, porque el Dios al que oramos no es sordo, ni lejano, ni indiferente. Es un Padre que lleva tus lágrimas en su redoma, Salmo 56:8, que cuenta cada suspiro, que interpreta hasta los gemidos que no puedes expresar con palabras, Romanos 8:26. Y quizás alguien te dijo que ya es tarde para ti, que no hay solución, que el milagro que esperas no llegará. Pero quiero que escuches esto con todo tu ser. El mismo Dios que abrió el mar rojo, que envió maná del cielo, que hizo que el sol se detuviera, que resucitó muertos y liberó cautivos, está oyendo tu oración. Y si estás dispuesto a no rendirte, si oras no desde el miedo, sino desde la confianza, si cada día decides levantar tu voz, aunque sea entre lágrimas, entonces prepárate, porque lo imposible va a tener que arrodillarse ante el Dios que responde con fuego. No por tu fuerza, no por tu justicia, no por tu capacidad, sino porque Él es fiel, Él es bueno y su poder no ha disminuido. El Salmo 34:4 lo resume así: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No de algunos, no de los pequeños, de todos. Y quiero hablarle ahora a tu espíritu. Tu oración sí está haciendo efecto. El silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia.
Él está construyendo algo más grande de lo que imaginas. Así que hoy, ora con fe, ora con lágrimas, ora con fuego, y si no puedes hablar, gime, porque aún tus gemidos tienen peso en el cielo. Lo imposible no puede resistirse a una oración constante, quebrantada, ardiente, porque cuando un hijo ora desde el alma, el Padre responde con gloria. Y si esta verdad resuena en tu espíritu, escribe "creo" en los comentarios y únete a esta comunidad de fe. Aquí no estamos jugando con palabras. Estamos orando para ver lo imposible ceder ante el Dios vivo. Únete, comparte y nunca dejes de orar. Amén.